Hola queridos todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilú, hoy estoy con Luis y ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Bueno, como ya saben, hoy analizaremos otro libro, el libro que les dejamos de recomendación la semana pasada. El libro del cual hablaremos hoy es Juguete Rabioso de el escritor Roberto Arlt. Su nombre completo es Emilio Godofredo Arlt. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 25 de abril de 1900 y falleció el 26 de julio de 1942, también en la ciudad de Buenos Aires. De él les podemos decir que es novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor. Y hay una pequeña confusión con su fecha de nacimiento. Algunas biografías lo tratan como principios de abril, pero en su ficha de bautismo y en el registro civil, vaya la redundancia, es el 26 de abril. Entonces, bueno, realmente porque haya la confusión no se sabe, pero en su registro está la fecha del 26 de abril. Bueno, como ya lo dijo Marilú, el libro del que hablaremos es Juguete Rabioso. Este libro gira en torno a Silvio, el cual es un joven que vive en una ciudad pobre. No estoy seguro, no recuerdo bien en qué parte de Argentina, pero vive en una ciudad pobre y él, entrando a la adolescencia, lo que hace es reunir a un grupo de amigos y con ellos comete algunos robos, pero el libro se centra sobre todo en otros aspectos de su vida en los cuales tiene algunos fallos, por así decirlo, o le va mal. Entonces, esto hace que se involucre con diferentes personajes y para no hacerles tantos spoilers, este sería la síntesis del libro. Lo siguiente será nuestra opinión, que como saben contiene spoilers, así que les dejamos en aviso eso. Como dato curioso sobre este escritor es que el escritor Julio Cortázar decía que era discípulo de ese escritor Roberto Arlt. Entonces es una consideración a tenerla. Es más una curiosidad que quisiéramos darles a conocer aquí. Sí. Para empezar, quiero empezar con algunos personajes secundarios y me gustaría hablar un poco de la mamá de Enrique. ¿Qué opinas de este personaje, Luis? Bueno, como toda madre se preocupa por su hijo. Sí, obviamente. Por ambos hijos, ¿no? Uh-huh. Y también se le ve exigente. Sí, estricta. También como muchas madres. Sí, de hecho, me gusta la forma en que le dice, si no quieres estudiar, te toca trabajar, no Claro. puedo mantener. Eso cualquiera madre lo hace, ¿no? Bueno, hay algunas que consienten demasiado, entonces. Sí, también. Pero es la rara, ¿no? La mayoría de las mamás son así de, pues si no haces una cosa, haces otra, pero la vida se gana, entonces eso me gustó del personaje de la mamá. Sí, también a mí, aunque no tiene mucha participación en el libro, creo que demuestran muy bien su esencia. Porque también es una madre compasiva, sí, sobre todo con lo que sucede más adelante con Silvia, ¿no? Sí, obviamente, como toda madre, pues le duele su hijo, es su hijo. Uh-huh. Entonces, pues, sería inhumano que no le doliera, ¿no? O que no tuviera ese afecto para con sus hijos. Lo demuestra siendo exigente, pero también lo demuestra siendo amorosa. Y también entra a tallar ahí la hermana de Silvio, Lili. Sí. Perdón, Lila. Lila, sí. Uh-huh. De Lila se habla casi nada. Sí, se habla muy poco. Solo que está estudiando y que es como muy responsable uh-huh. en lo que son sus estudios. Le echa como muchas ganas a lo que son estos. Digamos que es lo que podemos hablar de la mamá y de la hermana, pero en la adolescencia conoce un grupo de amigos que es Enrique, Irzubeta y Lucio. Y pues bueno, hablaremos primero de Enrique, ¿qué te parece? Sí, es un personaje muy llamativo porque lo conoce cuando él tenía ganas de adentrarse a este mundo del robo y todo eso, ¿no? Silvio. Quería ser bandido, Silvio. Ajá, y Enrique ya tenía cierta experiencia porque lo conocían como el falsificador. Sí, de hecho así era como lo conocían. Y bueno, también de la familia que venía. También, obviamente, una familia muy morosa y mañosa de cierta manera. Diría yo que es una familia problemática, sobre todo porque a pesar de que tienen digamos cierto nivel tal vez, digo, sí vivían en este barrio pobre, ¿no? Pero tenían como ciertas influencias.
Pues sí, tenían influencias, pero no tenían dinero. No tenían dinero, obviamente. Y a lo que se dedicaban realmente era estafar de Claro, cierta engañar. manera. Ujú. Porque le debían al tendero, le debían al carnicero, o sea, le debían a todo mundo. Ujú. No pagaban ni siquiera la renta de donde vivían. Exacto. Y Entonces, todo esto lo aprendía Enrique, entonces. Obviamente, Enrique, pues al nacer en este ambiente, pues aprende esas mañas. Entonces, pues digamos que ya era como un delincuente hecho, ¿no? Ya había visto cómo desarrollarse como delincuente, por así decirlo. Uh-huh. Digo, no es un prejuicio, ¿no? Tal vez alguien que venga de una familia así puede ser mejor, pero en este caso, en el caso de Enrique en el libro, pues no es así. Sí. Ahora, en el caso de Lucio, no hablan mucho tampoco, a pesar de que era parte de este trío bandido, ¿no? Sí, no habla mucho, pero digamos que era el que les daba como los tips o el llamado de cierto lugar para ir a robar. Uh-huh. Entonces digamos que era como el tipo estratega o el que busca el robo. Claro, como un informante. Ajá, algo así. Algo así. Estos personajes se ven más en el primer capítulo, ¿no? Uh-huh. Ahora, pasando al segundo capítulo, vemos al personaje de Gaetano, o Don Gaetano, como decían, ¿no? Y a su esposa, Doña María. Sí, estos personajes son un tanto interesantes porque es un matrimonio que se la vive peleando, pero al mismo tiempo no se dejan. No sé si sea también por la época. Puede ser, porque me imagino que en ese tiempo aún estaba ese estigma de que si te divorciabas o algo así, pues te condenaban socialmente, ¿no? Entonces supongo que por eso no se separaban. Sí, supongo que no, pero ve cómo era el señor, ¿no? Claro. De ir al mercado y regatear a todo el mundo, y si alguien se lo daba más barato se iba y se peleaba con el que se lo había dado más caro. No entiendo esa forma de ser. Hay veces que sí, o sea, hay que regatear. Bueno, de hecho no, a mí no me gusta regatear. En cierta forma, el regateo, creo yo, a mi perspectiva, que da una especie de superioridad. Si bien es cierto, a veces no tiene el dinero, si regatea y le dan al precio que él quiere, puede volver a hacerlo cuando quiera. Uh-huh. Entonces creo que crea una especie de superioridad en él. Podría ser, de cierta manera sí, pero como te digo, no estoy muy de acuerdo con el regateo porque la gente de eso vive, ¿no? Entonces, estarle regateando, y más en el mercado, ¿no? Con los víveres, con la comida, pues vemos el costo de lo que es las verduras y todo, y realmente, pues cuánto le ganan los que hacen ese labor, o sea, de sembrar, de cosechar y todo eso, y es tan poco. Es que es un tema muy complejo. Yo he regateado, pero creo que hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Exacto. Ahora, lo que tú dices de la comida y todo eso es un tema muy complejo porque no sé cómo será en muchos países, pero lo que yo tengo entendido es que el que más gana es el vendedor y no necesariamente el que siembra, por ser el intermediario, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchos casos así. En ese aspecto, regatear no lo veo tan malo, pero en el caso del libro, creo que el regateo sí se da por lo que te dije hace un momento, o sea, por un tema de superioridad. De superioridad. Sobre todo por el mismo comportamiento de Don Gaetano. Sí, de hecho, me llamó la atención cuando la esposa le dice que es un ladrón, porque un libro que le costó 4 pesos lo está vendiendo en 20. Entonces, digamos que sí le gana a lo que es su venta de libros, porque esta pareja es a lo que se dedica, a vender Uh-huh. y comprar libros usados. Entonces, los compra a un precio muy bajo y los vende a un precio muy alto. Digamos que sí es una diferencia bastante, ¿no? Claro, pero vamos al detalle de qué tipo de libro es. Sí. Por ejemplo, si yo me compro un libro, no sé, que está en un remate a $1, por ejemplo, y veo que tiene un valor más alto y me lo quieren comprar, pues sí lo venderías al valor más alto. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero a lo que voy es de que él, digamos que vende los libros a un valor mucho más alto o más alto, y sí tiene como que el dinero para pagar sus necesidades, o sea, no pasa tanta penuria. Bueno, eso sí, no pasa pena, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho en su casa tiene también a un ayudante,
¿Podría ser como mozo? Claro, algo así. Uh-huh. Claro, para no usar una expresión inadecuada. Pero es un matrimonio muy desagradable. Sí. Porque se paran insultando, se paran peleando. Y no solamente dentro de la casa o dentro de su trabajo, sino hasta afuera de la casa, ¿no? Sí. Creo que no hay la necesidad de que todos se enteren. Vean eso. Sí, ¿no? Como decimos aquí, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Uh-huh. También, como ya dijimos, está esta persona que trabaja en su casa, que es Miguel. Sí, el señor Miguel, don Miguel. Tampoco lo describen muy bien. No lo describen mucho, ni andan en su personaje, pero pues digamos que le hace compañía a Silvio. Uh-huh. Y pues los dos pasan por las mismas penurias al estar con este matrimonio, entonces... Claro, una parte que me llamó mucho la atención y que me molestó un poco al momento de leer es que cuando esta pareja se pelea un día, estaban cocinando. Uh-huh. Y de repente, después de esta pelea, la señora María dice que ya no se cocine, que no se haga nada. Uh-huh. Pero, eso les afecta a ellos como pareja, pero también les afecta a los demás. ¿Por qué dejar a los demás sin comida solo por eso? Por su pelea. Sí, eso se me hizo como... se me hizo muy... Muy bajo. Sí, muy tonto. Y también... No quiero usar una expresión inadecuada, pero es... Bastante desagradable. Sí, es desagradable. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, a Silvio le da un dinero para que se vaya a comer, pero a don Miguel no. Claro. Entonces, ¿deja sin comer a don Miguel? Uh-huh. Y como por qué. Y es una persona, por lo que dicen aquí en el libro, por lo que narran, ya es una persona grande. Sí, dicen que es una persona mayor. Entonces, sí, es muy injusto eso. Tenerlo trabajando y no darle su comida, que era parte de su paga, uh-huh. Pues se me hace también muy injusto. También eso a mí me dio coraje. Y sí dije, vieja loca, ¿qué le pasa? Pues si no quiere comer, que no coma ella, ¿no? Ahora, en el siguiente capítulo encontramos al personaje de la vecina Rebeca. Sí. En el libro se dice que representa a la avaricia judía. No lo decimos nosotros, lo dice el libro. Lo dice el libro. Podría ser que sí. Puede que sí, sobre todo cómo se expresan, ¿no? También. Sí, que todo cómo lo narran, ¿no? Pero de por sí dicen que los judíos son entre avaros y codos, ¿no? Ajá. Creo que es un prejuicio del libro y del escritor. De muchos, yo creo, ¿no? Por decir que trabajan como judíos o son como judíos, porque son avariciosos y son codos. A lo mejor, pues sí, un poco ahorrativos y a lo mejor sí también un poco avaros en sus negocios, obviamente. Pero, pues, no lo sé, yo no los juzgaría por esto, pero aquí en el libro a esta mujer la describen así, un tanto avara y codiciosa con unas cosas y digamos que, ¿cómo decirlo? Que se explaya con otras cosas en comprar y sobre todo cuando es para su hijo. Sí, también, porque tiene un hijo Maximito. Maximito. Interesante nombre. Supongo que es como Maximiliano, no Maximito. Claro, yo me imagino que sí debe ser Maximiliano, porque tener toda la vida ese nombre de Maximito, no creo. No sé, imagínate, me daría vergüenza. Engríe mucho a su hijo. Ajá. Y lo secunda hasta en las cosas malas que hace. Sí, y entonces, eso no está bien. Y creo que también se queja siempre de que el marido es un poco agresivo. Uh-huh. Pero pues también hay que ver el comportamiento de ella, ¿no? También. No digo, no justificamos la violencia, pero no es que ambos sean buenas personas. Sí, no, la verdad es que no los pintan de una manera un poco feita también, desagradable. Uh-huh. Ahora, esos son personajes secundarios de este capítulo, ¿no? Creo yo, entrando a relevantes en este capítulo, vemos al Capitán Bossi. Al Capitán Bossi y al Capitán Marqués, que creo que tiene más relevancia el Capitán Marqués que el Capitán Bossi. En este capítulo, digamos que Enrique quiere ingresar a lo que es una escuela de mecánicos, pero para aviación. Uh-huh. Y habla con el Capitán Bossi primero, y es el que le dice que se presente al día siguiente para hacerle como un examen, uh-huh. Para ver si lo pueden ingresar o no, y hablar con el Capitán Marqués. Logra entrar a esta escuela, ¿no? Pero después de un tiempo, 4 lo días. Sacan. Bueno, sí, fue muy poco. Fue muy tiempo. Es un corto tiempo, pero lo que creo yo de por qué dura tan poco tiempo es por haberse acercado al Capitán Márquez
a explicarle su idea de este misil que según esto de mayor alcance para, digamos que mayor riesgo para los enemigos, ¿no? Claro. Cuando le explica esto Silvio al capitán, es cuando él decide sacarlo, porque no tiene como la capacidad para tal vez obedecer órdenes o simplemente ser como un burro de carga, sino era como más inteligente y aspiraba a más que sus compañeros. Entonces creo que esa decisión del capitán Márquez es por eso. No sé qué opinas tú. Pues yo creo que es un 50-50, porque también cuando le dan la noticia de que le dieron de baja, con el que habla, le dice, va a ingresar alguien que es conocido por el capitán Márquez, sí. Entonces creo que la decisión de sacar a Silvio de esta escuela es 50-50, creo, o sea, tanto porque como tú dices tenía ideas y también porque tenía que hacer espacio, por así decirlo, para otro recluta, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que tú mencionas es algo que se ve justo al final del capítulo. Bueno, antes de terminar el capítulo, que le dicen, usted no sirve en este puesto porque no queremos personas que piensen, sino queremos burros para que hagan labores, o algo así. No recuerdo exactamente las palabras, pero le dan a entender eso, ¿no? Que por sus ideas lo están sacando y porque quieren personas que obedezcan sin cuestionar. Sí, eso es como un poco grotesco, pero pues yo no tendría nada más que añadir del Capitán Mars, que es más que alguien desagradable y corrupto. Corrupto es la palabra. Entonces, después de que lo sacan de esta escuela, se va a trabajar a una papelera del señor Monty. Sí, es su jefe. Yo no lo siento como mal jefe o como explotador, ni mucho menos. ¿Es exigente? Sí es exigente, pero pues digo, como todo jefe, ¿no? Claro. Pero al final del día siento que no trata mal a sus empleados, ni mucho menos, ni los explota. Nada más, eso sí les dice, si quieren ganar dinero, pues tienen que vender, ¿no? Porque trabajaban por comisión. Sí, el trabajo por comisión es un poco matado y a lo mejor muy difícil porque es ir buscando clientes y pues muchas veces no es tan fácil y creo que el señor lo sabía. De hecho, le dice a Silvio que al principio pues a lo mejor no le compran, pero que tiene que dar presencia, o sea, seguir yendo a los mismos lugares a los que ya fue para que en algún momento le digan, hey, sí necesito, tráeme, ¿no? Y es lo que ocurre. Claro, ya se hizo conocido y empezó a vender más. Y empezó a tener ganancias, ¿no? Por sus comisiones. Él decía, tal vez no era mucho, pero era para vivir. Era lo suficiente. Después de esto, mientras trabajaba vendiendo papeles y todo esto, conoce a Rengo, el cual es otro ladrón de esa zona, ¿no? Pues no se conoce como ladrón como tal, era más bien como cuidador de carros. Claro, pero sí sabían que era un ladrón. Sí, pero te digo que era más así como el cuidador de carros y que todo el mundo lo conocía como el cuidador de carros. Pero sí, era un ladrón. Y se hace amigo de Silvio, perdón. Es un personaje interesante porque hablaba de su pasado y que por lo mismo, por un accidente no podía seguir. Y pues sí, muchas veces los accidentes pasan y tal vez te marcan de cierta manera, ¿no? Allá no poder hacer ciertas cosas. Claro, eso se entiende. Pero de ahí a convertirse en ladrón, pues no me parece. No, hay muchas formas de salir adelante. No tienes por qué delinquir, ¿no? Digo, me ha tocado ver gente que no tiene piernas y está trabajando. Porque junto a él planean robarle al ingeniero Arsenio. Arsenio Vitri. Más bien lo planea Rengo. Pero necesitaba la ayuda de Silvio. Sí, pero lo planea junto con la sirvienta del señor y necesita de Silvio y a Silvio nada más le platica el plan que él tiene para hacer el robo. Este personaje del ingeniero Arsenio es interesante porque al final no se comete este robo, pero tienen una conversación muy interesante. Sí, es interesante el cómo juzga, ¿no? Yo no lo juzgaría de cierta manera, pero sí me daría como curiosidad de por qué. O sea, creo que no juzgaría a Silvio, porque al final de cuentas no está haciendo un bien, pero sí me daría curiosidad de saber
por qué. Entonces sí es como interesante eso, pero lo más interesante es lo que le dice Silvio. Y creo que con esto pues podemos pasar a hablar de Silvio. Sí, como personaje principal llama mucho la atención porque vive en un lugar pobre, prácticamente sobrevive más que vivir Sí. en esta ciudad, ¿no? Pero es una persona inteligente. Es inteligente, es como muy capaz, muy curiosito. Claro, porque aprende de mecánica y también en sus tiempos libres, por lo que dijo, lee literatura. Sí, digamos que era como el mil usos del intelecto, por así Claro, decirlo. algo así. Yo me imagino que todo lo que encontraba lo leía, ¿no? Sí. Y de hecho, en sus robos iniciales con este grupo, siendo niños aún, se ve eso porque querían robar libros, pero algunos los iban a vender y otros se los iban a quedar porque les interesaba. Sí, de hecho, los tres eran en ese aspecto Sí, muy curiosos en eso, porque robaban libros y pues unos los vendían, pero otros se los quedaban para aprender, para estudiar, para analizar. Y eso, de cierta manera, está bien. Y muchas veces nosotros decimos que las personas que leen no roban. Y bueno, aquí en el libro nos muestran una parte contraria, ¿no? claro, una parte en la que dices, si robas 2 libros te puedes quedar uno. Sí. Entonces, no necesariamente alguien que lee no roba. Sí, en eso estoy de acuerdo. También vemos que Silvio se preocupa mucho por su familia, por su madre y por su hermana. Sí, sí, eso es como algo tierno por parte de él, de ver cómo se preocupa por ellas y que quiere darles algo mejor y quiere echarle como que muchas ganas, quiere hacer mucho para ellas, Claro. No tanto para él, para ellas. Por él y por su familia, ¿no? Sí, pero más para ellas, porque él lo que él quiere es reconocimiento, que le reconozcan la inteligencia que Claro. tiene, el intelecto, pero no le importa ser pobre siempre y cuando lo reconozcan como Sí, algo. eso sí lo dijo claramente en una parte del libro. Porque incluso él tenía miedo de morir sin que la gente supiera de él. Sí, eso es como interesante, ¿no? Uh-huh. Morir en el olvido, o sea, que nadie supiera quién era él. Él quería como dejar esa huella o ese legado de su intelecto, ser reconocido. Claro. Ahora, en la parte de los recursos literarios, el principal recurso que podemos destacar es la narración en primera persona. Esta narración se da a partir de la perspectiva de Silvio. Como ya hemos dicho a veces, este tipo de narración nos encapsula mucho en un solo personaje y no da oportunidad a que otros se desarrollen, ¿no? Ajá. Pero en este caso, en el caso de este libro, me parece que está muy bien usado. A lo mejor no mencionan mucho a ciertos personajes, pero creo que los mencionan lo suficiente como para conocer de ellos. Claro. O para saber que están ahí o qué es lo que hacen o qué papel juegan dentro del libro. Uh-huh. Y se me hace bastante agradable. O sea, no te quedas con ganas de saber más sobre uno u otro personaje, sino te quedas a gusto. Te da lo esencial de cada personaje. Uh-huh. Y sigue concentrándose en el principal, ¿no? Bien, ahora vamos a los temas de este libro, lo cual tiene muchos temas para revisar, pero trataremos de concentrarnos en los necesarios para que no se explaye mucho el audio. Entonces, el primero que quiero mencionar es el acceso a la educación. Sí. En este libro vemos que los niños, a pesar de que eran ingeniosos, eran hábiles, no tenían un acceso completo a la educación. De hecho, no recuerdo si en algún momento menciona que alguno está estudiando. Menciona que está en el colegio, pero supongo que es como lo que es la primaria, tal vez. Claro, por la edad, ¿no? Más o menos, pero ya después sale de la escuela, ya no quiso seguir estudiando, pero no sabemos en qué grado se quedó. Exacto. La que sigue estudiando es su hermana, Uh-huh. pero no sabemos realmente por qué no quiso seguir él estudiando, si realmente era porque no había mucho acceso a la educación o por alguna otra razón. Es muy probable porque si nos damos cuenta, cuando tiene este grupo con sus amigos con los que roba, estaba interesado en educarse. Sí. Sí vemos que tenían ese interés de hacerlo, pero no era fácil conseguir los libros. No era fácil. Y otra de las cosas y algo que me dio curiosidad fue de lo mismo cuando está en lo que es la Academia de Mecánicos para Aviación, uh-huh. que le dicen que él debería de estar en otro nivel, algo donde pueda aprender, pero no lo ayudan a ingresar a una escuela
donde pueda aprender lo necesario para el tamaño de inteligencia que tiene él. Claro. O sea, simplemente lo desechan, pero no lo ayudan a irse a otro lado. Y eso también es como cruel, ¿no? Claro, porque como tú lo mencionaste antes, él tenía ideas para mejorar esta balística, ¿no? Dentro del ejército. A pesar de que sus ideas eran buenas, por lo que le dice el capitán Marqués, no tenían un buen sustento matemático. Uh-huh. Entonces se ve la parte ingeniosa de Silvio, pero también se ve la falta de una educación profunda. Exacto, y pues también la falta de apoyo. Claro, también, obviamente. Porque obviamente pues había ingenieros, entonces había una escuela de ingeniería como tal, Uh-huh. pero no le dieron el apoyo para poder ingresar a dicha escuela o seguir una educación para llegar a dicha escuela. Claro, ni siquiera una recomendación para eso. No, nada. Simplemente lo despidieron y ya. Lo desechan y ya, o sea, no le dan eso. Bueno, no lo despidieron, le dieron de baja, perdón. Sí, estamos hablando de 1920 y en ese entonces la educación en Latinoamérica era muy poca y solamente se daba como para ciertos grupos, ¿no? Uh-huh. O Sí. sea, no llegaba a lo que era la gente de bajos recursos. Era muy rara que una persona de bajos recursos llegara más alto. Uh-huh. Claro, ahora hay un poco más de accesibilidad, pero obviamente aún hay sectores que se están olvidando. Sí, obviamente. Entonces creo que es algo que se refleja hasta hoy, que Sí. no hay mucho acceso a la educación. Sí, no hay mucho acceso. Y bueno, también aquí en México la educación pública deja mucho que desear. No sé si en otros lados. Bueno, a nivel de Latinoamérica creo que la educación pública es baja. Aquí en Perú, por ejemplo, hay universidades que son públicas, que te exigen, pero que también como que la educación aún es baja comparando en otros países europeos tal vez, o Bueno, asiáticos. si nos Entonces, vamos a Europa o Asia, ya estamos hablando de palabras claro, mayores. entonces todavía no tenemos ese nivel de educación, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces sí hay una gran diferencia. Sí, también siento, en este caso, en el caso que nos muestran del libro, ellos tenían sed del conocimiento. Uh-huh. Y muchas veces en la actualidad ves que no hay esa sed de conocimiento, sino que se quedan con lo que les dicen, con lo que les enseñan. Y muchas veces lo que les enseñan es erróneo. Claro, es algo que ya hemos venido diciendo, ¿no? En otros capítulos. Que no hay que quedarse solamente con lo que te dicen o la primera versión de algo, sino hay que investigar, hay que buscar. Y como tú lo dices, en el libro se ve eso. Pero en nuestra sociedad actual muchas veces no se ve. De hecho, es muy poco lo que se ve, es muy poco quienes sí les da como curiosidad buscar más, ¿no? Más allá. Hay quienes dicen, pues así me lo enseñaron, así lo hago. Uh-huh. Y muchas veces llegamos a lo que son niveles superiores, ya lo que es universidad, o que ya están graduados, y ves su ortografía o su forma de narrar o de redactar, y dices, ¿en serio pasaste por la escuela? Bueno, también hay profesionales que no saben las operaciones matemáticas básicas. Entonces, sí, o sea, no es solamente quedarse con lo que uno aprende, lo básico, sino cuestionar, seguir investigando, ¿no? Ajá, y también aprender por uno mismo. Y esto se relaciona mucho al segundo tema, el cual es la inteligencia. Uh-huh. Sabemos que hay muchas formas de inteligencia, no solamente una. No, y creo que todos somos inteligentes a nuestra manera o como enfocado a diversas cosas. En este caso, creo que la inteligencia de Silvio radicaba más en la creatividad. Uh-huh. A pesar de que no tenía una formación técnica, como por ejemplo, ya lo dijimos en el caso de la balística, ¿no? En el ejército. No tenía la formación técnica, matemática que necesitaba, pero tenía la idea. Uh-huh. Y probablemente pudo haber hecho algo con esa idea si le daban la formación. Exacto. Y no solamente ese ejemplo, también cuando es niño, antes de formar este grupo de ladronzuelos, crea una especie de cañón, el cual sorprendió a sus amigos. Sí. Entonces ya veíamos estos esbozos de inteligencia que tenía, ¿no? Como te lo digo, o sea, todos tenemos cierta inteligencia, pero enfocada en diferentes formas. Uh-huh. Y en este libro, bueno, nos la ponen de esta forma de la curiosidad de él por, digamos, inventar cosas. Claro, crear todo eso. Crear.
Sí. Ahora, el siguiente tema es la divagación. Es interesante cómo el escritor plasma aquí las divagaciones que tiene Silvio. Y para quien no lo sepa, esto de divagar es, no sé, estás caminando por la calle o haciendo otra cosa y empiezan a llegarte ideas, empiezan a llegarte imágenes tal vez o algo así, cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que empiezas, no se diría a soñar, sino a pensar en muchas cosas. Sí, muchas veces, por ejemplo, no sé, traes como cierta inquietud y te empiezan a llegar ideas sobre esa inquietud que tú tienes. También. Entonces es algo así, ¿no? Que Ujú. te llegan ideas y que empiezas a pensar y a decir, bueno, si yo pudiera tener esto y hacer esto, podría tener esto más y hacer esto más para que esto forme tal cosa, algo así. Eso es la divagación. Y Ujú. durante todo el libro tenemos estos escenarios de divagación y es algo interesante. Sí, porque describe múltiples escenarios. Por ejemplo, uno de los que más me llamó la atención es que Silvio se hacía a la idea de que tal vez si tuviera un familiar millonario y falleciera o él mismo lo matara, se quedaría con ese dinero. No Sí, tendría que preocuparse. creo que todos hemos pensado alguna vez eso. Claro, en algún momento se te cruza por la mente que puedas heredar algo, ¿no? Sí, que Tener puedas una herencia. heredar. No matar a nadie, pero sí, pues, cobrar la herencia nada más. Ujú. Y en cierta forma creo que podríamos decir que te soluciona un poco la vida y te dedicarías a otra cosa, ¿no? Entonces creo yo que esta divagación de Silvio era más por ese aspecto, tener dinero para Obviamente. poder dedicarse a crear, tal vez, a inventar. Sí, y también pues ayudar a su mamá y a su hermana. Claro, Se obviamente. dice que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo te soluciona los problemas? Sí. Entonces, pues bueno, es como aligerarlo, ¿no? A lo mejor no consigues ser feliz, pero por lo menos puedes solucionar problemas. Claro, también otro aspecto de estas divagaciones que me llamaron mucho la atención es que se pone a reflexionar sobre otros aspectos, como por ejemplo cuando lo sacan de la escuela de aviación, Uh-huh. se pone a reflexionar sobre su familia y sobre cómo va a afectar esto a su familia. Sí, sí, se pone a pensar en eso y es como una parte triste, ¿no? Porque se siente, de cierta manera se siente desechado por Ujú. ser inteligente, pero al mismo tiempo siente que le está fallando a su mamá y a su hermana. Sí. Y bueno, sí sé lo que es eso. Y se siente como demasiado frustrante y es demasiada frustración y creo que el autor no lo explica bastante bien aquí. Bueno, sí, no explica mucho sobre la frustración, aunque habla más de lo que es la culpa que tiene él. Sí, el sentimiento de culpa, Ajá. se siente culpable porque lo hayan sacado, pero realmente no es culpable. Bueno, no es culpable, ¿no? Pero, como ya dijimos, pues este capitán lo sacó porque necesitaba otro espacio, ¿no? Para alguien que lo recomendaba. Pero, este creo yo que es uno de los escenarios de divagación que más me gustó. Y sí, como tú dijiste, es triste, pero me gustó porque se pone a pensar en que algo en lo que él no tenía la culpa, Uh-huh. algo en lo que él se estaba esforzando y estaba dando todo de sí, se estaba comportando muy bien en esta escuela, pues no fue su culpa. Entonces empieza a pensar que tiene una especie de mala suerte tal vez, pero que le ha fallado más a su madre y a su hermana. Entonces Uh-huh. eso es lo que le preocupa más que el hecho de que lo hayan sacado, ¿no? Porque Sí. sí le dolió, o sea, sí, y le molestó obviamente. Obvio, es que, mira, o sea, le estás echando ganas, lo estás dando todo por algo, por tener un algo, y que a la mera hora te digan, pues gracias por participar, sin que tú hayas hecho algo mal, sino al contrario, lo hayas hecho bien, se siente es horrible, o sea, Sí, me imagino. es como sentir impotencia, sentir coraje, sentir dolor, o sea, es como que todo, ¿no? Y te sientes mal y te sientes culpable, porque piensas que a lo mejor si no hubieras sido tan tú, otra cosa hubiera podido ser. Sí, entiendo esa parte, ¿no? Pero, como ya dijimos, todo este tema de las divagaciones le sirven a él para hacer muchas reflexiones. Sí, de cierta manera, pues sí, reflexionas, pero, híjole, no sé, es
como doloroso y sí te digo, o sea, demuestran ese dolor. Entonces, pues sí, a mí me gustó mucho que usa la divagación en todo el libro, porque bueno, te muestra los pensamientos de Silvio y es interesante su manera de pensar y su manera de actuar, ¿no? O sea, digamos que a pesar de que sí se hizo delincuente y de que sí hizo muchas cosas, te da a ver la parte noble y humana de él. Uh-huh. Ahora vamos a entrar al último tema de este libro. Bueno, el último del que queremos hablar, ¿no? Tal vez alguien encuentre otro tema, lo pueden debatir, pero queremos resaltar este tema, el de la superación. Sí. Es un tema muy interesante porque Silvio nace en una, como ya dijimos, en una localidad, en una ciudad pobre, pero como que tenía cierto afán por superarse. Aunque en algunas ocasiones yo lo sentí un poco conformista también. Tal vez, pero ¿sabes cuál es la cosa? Te frenan mucho las circunstancias. Eso sí. Las circunstancias muchas veces te frenan y pues no sabes como para dónde hacerte, ¿no? Eso te hace como perder cierto sentido o cierta visión de lo que tú quieres. Entonces, de cierta manera sí lo ves como conformista, pero al mismo tiempo ves que de repente se vuelve a levantar. Es como interesante. A mí lo que me llamó mucho la curiosidad es que en un principio él dice que soñaba con ser bandido y hasta leía libros sobre ese tema. Claro. Novelas, ¿no? Y le gustaba y él quería ser un bandido. Y es así como también nace la idea de ser delincuente. Y empieza con robos pequeños a lo mejor, pero digamos que también la influencia que tenía por los amigos. Claro, pero también hay que destacar que, como tú dijiste, hay otros factores que son ajenos a nosotros. A veces tratamos de superarnos, pero no sé, alguien podría llamarlo mala suerte o algo así, pero son factores que no te dejan crecer, que no te dejan hacer las cosas bien. Sí. Y vemos, en este caso de Silvio, vemos que eso le pasa una y otra vez. Sí. Y en diferentes oportunidades, o sea, en trabajo, en la escuela, ya está siendo ladrón. Entonces es muy irónico esa parte, pero sí, o sea, en todo le va mal. Sí, en todo le va mal de cierta manera. De hecho, yo llegué a pensar que le iba mejor como ladrón que siendo honesto. Bueno, sí, puede ser. Sí, de hecho, creo que su mejor momento fue estando en la banda con sus amigos y delinquir, pero aún así no les iba bien. No. Entonces, había veces que les iba bien, a veces no, y pues la mayoría no, pero aún así ves todo lo demás y dices, no, pues mejor te hubieras quedado como ladrón. O sea, no es mala onda. No, pero le iba peor aún, a pesar de que tenía un trabajo, ¿no? Sí, o sea, veías que le echaba ganas. Por ejemplo, cuando empieza a trabajar con estos señores de la librería, de la venta de libros, ¿cuánto le pagaban? Sí, le pagaban muy poco. Le ofrecieron darle la casa y comida, pero como ya vimos, pues a veces lo trataban mal, lo trataban peor, ¿no? Sí, eso es lo malo, ¿no? Que te tratan con la punta y luego te dan un sueldo mísero y luego ni te dan de comer porque se pelean. Entonces pues sí, vas viendo todo eso y obviamente que eso te deprime. De hecho, él se sentía sin sentido, o sea, lo narra con una frustración de ¿qué hago aquí? Claro, no encontraba un camino, no sabía qué hacer con su vida. ¿Qué hacer con su vida? Entonces, y lo peor del caso es que la misma situación te encierra y te enfoca en una desgracia. Entonces, como que no ves esa luz, como que no ves ese camino hacia dónde irte. Y llega un momento en que dices, estoy harto, adiós. ¿Por qué? Porque está harto de pelearse. Más bien, está harto de ver pelear a los demás, de esas discusiones, de que lo traten mal. Está como cansado de todo eso, entonces dice hasta aquí y deja de trabajar. Sí, de hecho, algo que me llamó la atención que pasó en esta librería que tenía Don Gaetano y María, es que cada vez que él salía lo esculcaban prácticamente, para ver si no se estaba robando los libros. Sí, entonces, ese es un prejuicio muy grande. Y yo entiendo que a veces cuando uno abre un negocio, tiene que tener cuidado con sus trabajadores, ¿no? Pero de ahí hacer un prejuicio solo porque alguien es pobre o porque viene de una zona donde hay pobreza, pues no hay razón para tratarlo así. ¿Qué crees? Que últimamente he visto mucho eso.
Sí, me imagino. En tiendas de discos, de librerías o cosas así que los trabajadores van a salir, los esculcan. Para mí se me hace un poco humillante que te hagan eso. No sé si sea una buena medida de seguridad. No sé, o sea, yo lo veo tan, no sé, denigrante. Eso te iba a decir, se me hace denigrante. Sí, o sea, te están esculcando y pues estás trabajando honradamente, ¿no? Claro, como ya dijimos, hay casos en los que sí hay trabajadores que se roban algunas cosas, pero no por eso vamos a generalizar. Bueno, pero ya regresando al contexto otra vez del libro. Del libro, sí, de que le va mal. Sí, le va mal, o sea, como ya dijimos, parece que tuviera mala suerte o algo, no sé, porque también, como ya mencionamos, en la escuela no hizo nada malo y aún así lo sacaron. Sí, lo sacan de la escuela. Para esto, cuando era papelero también, de repente él decía, ya tengo una venta de 75 pesos, pero los mismos clientes regresaban el papel por, no sé cómo decirlo, pero se me hacen malas personas, que regresaban el papel por malas personas realmente. Sí, porque hay una parte que me llamó mucho la atención que dice que ya habían acordado un precio con un señor y cuando se lo lleva le pide rebaja. Y entonces o no se lo pagaba o lo regresaba y perdía, obviamente. Perdía su comisión, ¿no? Entonces sí, es muy mala onda eso, no sé cómo describirlo porque usaría otra expresión, pero creo que no sería la adecuada. Pero sí, o sea, se me hizo muy injusto, porque si ya acordaron un precio, ¿para qué regresarlo? O sea, que pague. Sí, exacto. Ahora, otra de las cosas, pedían, digamos que papel de segunda y querían papel de primera. Claro, querían la calidad de primera, ¿no? Sí, entonces dices, bueno, si quiere un mejor papel, pues paga 8 centavitos más y va a tener un mejor papel, ¿no? Pero no lo hacían y regresaban el papel porque estaba mal, porque no era lo que ellos querían. Pero pues supongo que llevaban un muestrario del papel que trabajaban. Claro. Entonces era como ver ahí qué era lo que te iban a llevar. Claro, entonces todos estos son factores que él no intervenía, pero que le afectaban, ¿no? Sí. Entonces, en esas partes sí se me hace que él quería superarse, ¿no? Pero cuando volvía a pasar otra cosa de estas, que él no tenía la culpa, pues otra vez se desmotivaba. Sí, pero aún así, él siempre decía algo. La vida es hermosa, la vida es bella. Y es cierto, la vida es bella, la vida es hermosa. Nosotros nos complicamos. Sí, hay muchos puntos de vista de eso, pero creo que la visión de Silvio del mundo me gusta. A pesar de que no es algo que comparta al 100%, me gusta cómo tiene esa visión del mundo, ¿no? Entonces, sí, pero algo que me llamó mucho la atención, y aquí quiero hablar con spoilers al final, están advertidos, es que al final, cuando se frustra todo esto del robo a la casa del ingeniero, en esta conversación que tiene con el ingeniero, es cuando le dice, no, yo veo la vida así y hago todo esto, me gusta inventar y todo esto, ¿no? Entonces, en esta conversación al final, el ingeniero le da una recomendación para que pueda ir a otro lado a trabajar. Pero justamente en la última línea, ya cuando acaba absolutamente todo, dice que se tropezó con la silla y se fue. Creo yo, o al menos me dio a entender eso, que le iba a ir mal otra vez. Y no lo dudaría. Yo tampoco lo dudaría. Desgraciadamente, muchas veces prejuzgamos o juzgamos a una persona por venir de abajo. También eso es otro factor. O sea, digamos que él ya iba a otro nivel, pero tal vez por venir de abajo lo iban a juzgar o lo iban a hacer menos y no le iba a ir bien, ¿no? Digamos que se ve una luz de esperanza de nuevo, pero ¿a qué costo? Claro, también. Como te digo, eso es algo que yo entendí en esa parte, en esa última parte, que probablemente él iría con esta recomendación e iría con todas las ganas de trabajar bien, ¿no? Y esforzarse, pero probablemente le vaya mal. Hay un dicho que si te tropiezas en tu primer día de trabajo, es que te va a ir bien.
Sí, pero no estaba trabajando. Estaba saliendo de la casa del ingeniero. Pues sí, pero a lo mejor podría ser también, o sea, el tropiezo, ese fue su tropiezo, pero después iba para arriba. También Puede ser. Tomarse de esa manera. En cierta forma creo que en las divagaciones de Silvio él se enfocaba mucho en lo bueno que pueda pasar y no tenía como una especie de plan de respaldo. Exacto. Sino que él creía que todo iba a ser maravilloso y bueno. Y muchas veces no es eso. No. Entonces yo creo que hay que estar preparado. Y eso es algo que él no hacía. No estaba preparado para lo malo. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Claro. Siempre. Entonces, Silvio no se preparaba nunca para lo peor. Esperaba lo mejor y pasaba lo peor. Sí. Entonces, creo que ahí era como su falla, ¿no? Sí, yo creo que fallaba en ese aspecto. Con esto finalizamos nuestra opinión y regresamos en el siguiente bloque para recomendarles la lectura de la próxima semana. Ya estamos de regreso para darles la recomendación de la próxima semana, que será Desayuno en Tiffany's del escritor Truman Capote. Luis les va a leer un fragmento para que vean más o menos de qué va la historia. Se acercó Rusty Trawler con su martini. Me lo dio sin mirarme. Estoy hambriento, anunció, y su voz, tan aniñada como todo él, emitió un enervante gemido de mocoso que parecía echarle la culpa a Holly. Son las 7:30 y estoy hambriento. ¿No sabes lo que dijo el médico? Sí, Rusty, se lo dijo el médico. Pues entonces levanta la sesión. Vámonos. Me gustaría que te comportaras como es debido, Rusty, se lo dijo sin alzar la voz, pero su tono insinuaba más esa amenaza de castigo que pronuncia la institutriz, y provocó en el rostro de Rusty un peculiar sonrojo de placer, de gratitud. No me quieres, se quejó él, como si estuvieran solos. Nadie quiere a los niños malos. Era obvio que Holly había dicho lo que él quería oír. Aquello, al parecer, le excitó y relajó simultáneamente. Pero, como si se tratara de un ritual, Rusty añadió, ¿me quieres? Vuelve a tus obligaciones, Rusty. Le dio unas palmaditas. Y cuando yo esté lista, iremos a cenar, a donde tú quieras. Bueno, este fragmento nos da un poquito ver más allá de lo que trata el libro. Bueno, yo no lo he leído y quiero leerlo, entonces para mí fue una buena idea escogerlo. ¿Tú qué piensas del libro? Bueno, me gusta el libro, es una lectura interesante y sobre todo con un escritor tan bueno como lo es Truman Capote, ¿no? Entonces, sí, es un escritor que me gusta, pero ya tendremos tiempo de alabarlo el próximo capítulo. Es un libro que a mí me llamó mucho la atención y lo empecé a leer, pero tuve que hacer mudanza y se fue a empacar. Y pues digamos que ahorita estoy como que sacando algunos libros y salió y quiero leerlo. Entonces, tengo mucha curiosidad por saber qué sigue. Me quedé como medio intrigada. Me imagino. Pero ahorita que ya tengo un poco más de tiempo y que ya estoy un poquito más despejada de cierta manera, pues bueno, ya salió y quiero continuarlo. Y sí estoy como un poco emocionada. Esperamos que también los que nos escuchan puedan conseguirlo o por cualquier medio leerlo, ¿no? Bueno, para finalizar ya saben que pueden seguir nuestro trabajo en Biblioteca Social, en sus diferentes redes, Facebook, Twitter e Instagram. La pueden buscar así, Biblioteca Social. Y también pueden hacernos llegar sus consultas. Saben que leemos, saben que los tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, eso ha sido todo por este capítulo. Esperamos que les haya agradado y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Litereando Podcast. ¡Adiós!